Bueno, lo primero que tenemos que hacer antes de desarmar es primero identificar de qué lado vamos a destornillar. En este caso, lo más común es primero ponernos enfrente del CPU y destornillar nuestro lado izquierdo, que vendría siendo este lado de aquí. Ahora tenemos que poner nuestro CPU de manera horizontal sobre la mesa de trabajo. Bueno, a continuación, con ayuda de un destornillador estrella, procederemos a retirar los tornillos. No sin antes decir que antes de usarlos siempre tenemos que tener las mangas descubiertas. A continuación procederemos a retirar los tornillos. Luego tenemos que deslizar la tapa de manera horizontal para poder retirarla de esta manera. Y retiramos la tapa. Aquí ya tenemos el gabinete sin la tapa. Podemos apreciar algunos de los componentes, los cuales vamos a describir a continuación brevemente, y conforme vayamos desarmando, vamos a ir hablando un poco más sobre ellos. Primeramente, aquí tenemos lo que es la fuente de poder, la cual se encarga de poder administrar energía a los componentes de nuestra computadora. Pero su función principal es transformar la corriente que viene desde nuestra casa, que es corriente alterna, y la transforma en corriente directa para poder usar cada componente. En este caso, transforma a diversos voltajes. Por ejemplo, tenemos de 3 voltios y 5.5 voltios, los cuales hacen funcionar algunos componentes digitales, como es la memoria RAM o el microprocesador. Tenemos también que almacén convierte a 12 voltios, los cuales eso nos sirve para las tarjetas gráficas, los discos duros, los ventiladores. Debemos recordar que existen dos tipos de fuentes. Tenemos las fuentes AT, que ya no son muy usadas, y tenemos las fuentes más usadas, que son las ATX. Esta de aquí es una fuente ATX. Si se dan cuenta, aquí debajo tiene varios conectores, miren, muchos cables. Estos cables son los que se conectan a cada componente y van a poder ser suministrados de energía por la fuente de poder. Por ejemplo, aquí vemos que está administrando al ventilador que tenemos aquí conectado. Vemos aquí que hay un conector, aquí también, miren, que se va a encargar de administrar energía directamente al microprocesador. También tenemos que aquí el conector ATX, que consta de 20 a 24 pines y va a administrar energía directamente a toda la placa madre. Bien, pasando al siguiente componente. Bueno, antes de pasar, siempre es bueno saber que, por ejemplo, esta fuente de poder vino ya con el gabinete, pero generalmente estas no vienen con certificación. Sabemos que la certificación obviamente me va a asegurar mucha mejor garantía, ¿no? Que por ejemplo tenemos la certificación desde Plus, Bronce, Silver, Gold hasta Platinum, siendo el Platinum la más alta obviamente, ¿no? Después tenemos aquí al procesador. Aquí vemos el ventilador, ¿no? Pero el ventilador obviamente va a refrigerar un poco al microprocesador que está debajo, que después vamos a hablar un poco más adelante, porque ahorita no lo podemos ver. Después tenemos aquí a las memorias RAM. Quizás no las podemos ver porque están puestas, pero ahorita las vamos a ver con mucha mayor
profundidad, pero podemos hablar de ellas. Podemos hablar de ellas que, por ejemplo, existen tipos de memoria RAM que son bandas de la DDR, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4. Por ejemplo, estas de aquí son DDR3, que son de 2 GB cada uno, sumando 4 GB. Bueno, también hay otros componentes, por ejemplo, como la tarjeta de red, que por ejemplo en este caso no tiene, que nos permite conectarnos a otros equipos. Puede también tener tarjeta inalámbrica que va a poder intercambiar información por medio del Wi-Fi. Y por ejemplo, aquí podemos hablar un poco también sobre la tarjeta de video. Esta tarjeta de video es muy importante. ¿Por qué? Es importante porque nos va a servir para poder procesar toda la información que nos manda la tarjeta madre, la placa madre, perdón, y lo va a emitir en información, pero lo cual tiene que ser proyectado al monitor para que se pueda ver. Es decir, a mayor capacidad de la tarjeta de video y mayor capacidad obviamente del monitor o del dispositivo de salida donde vayamos a visualizarlo, obviamente vamos a ver gráficos muchos más reales, más bonitos, ¿no? Aquí tenemos, quizás no se aprecia muy bien, aquí tenemos el disco duro, nuestra unidad de almacenamiento, el disco duro. En este caso, este es de 500 GB, ¿no? Simplemente esto va a almacenar, sirve para almacenar información, ¿no? Bueno, también hay una variedad de esto que es la unidad de estado sólido, que trabaja mediante circuitos integrados. Y bueno, tiene la misma función que esto, pero va a ser mucho más rápido. ¿Por qué? Porque este disco duro trabaja mecánicamente. Si lo vemos por dentro, va a trabajar mecánicamente, ¿no? Con platillos y otras cosas mecánicas. Pero en cambio, la unidad de estado sólido va a trabajar con microchips, ¿no? Y obviamente va a dar una mucho mayor rapidez, alrededor de 10 veces más rápido, ¿no? Y obviamente van a estar un poco más caros que estas de aquí, ¿no? Algo que me olvidaba, que bueno, la unidad del disco duro y la memoria RAM almacena información momentánea o volátil, de allí viene su nombre, ¿no? ¿Qué quiere decir con volátil? Que por ejemplo va a almacenar información momentáneamente porque al reiniciar nuestra computadora, esa información ya no va a estar, cosa que no pasa con el disco duro, que si guardamos una información, al reiniciar nuestra computadora, esta va a seguir estando allí. Bueno, esos son algunos componentes que tiene la computadora, ¿no? Y que vemos aquí también. Bueno, tiene muchos más componentes, pero como ya les dije, esta de aquí es un poco antigüita, pero todavía funciona, ¿no? Podemos ver también, por ejemplo, ahí está el chipset sur, que lo podemos ver allí. Tenemos el puente norte que está por allá, junto al microprocesador siempre. Y bueno, podemos ver también, por ejemplo, me olvidaba aquí, por ejemplo, este es el cable SATA, que para poder pasar información, por ejemplo, y en este caso, en esta unidad de lectura, ¿no? Que es la lectora, ¿no? Que va directamente conectado a la placa madre. Claro que también hay otras unidades, por ejemplo, que ya no se usan, las disqueteras, ¿no? Que antes se usaban, pero ahora ya prácticamente han desaparecido, ¿no? Y han sido reemplazadas por las lectoras. Bueno, son algunos componentes que vienen dentro de nuestra computadora. Bueno, algunos detalles ya propiamente de esta placa y de estos componentes. Por ejemplo, como les dije en la presentación del video, este procesador es una Intel i3 de segunda generación. Tiene 2 núcleos y 4 hilos.
Por ejemplo, este disco duro ya les dije que es de 500 gigas. La placa madre es una gigabyte. Es una gigabyte. Los chipsets son Intel. La memoria RAM, como ya les dije, tienen 2 gigas cada uno, son DDR3. Son de frecuencia de 665. Bueno, esos son algunos componentes de nuestra computadora. Bien, a continuación vamos a proceder a ya desmontar los componentes de nuestra placa madre. Vamos a ir primero desconectando algunos cables que tenemos por aquí. Vamos a ir desconectando para poder retirar los componentes. Retiramos el audio. Por aquí vamos a ir retirando el USB. Y no olvidar que también tenemos que retirar nuestra tarjeta de video, la cual primero tenemos que sacar el perno que está acá de seguridad de acá afuera. Es muy importante esto porque si no, no vamos a poder sacar nuestra placa. Muy bien, ya tenemos aquí retirado. Seguro, ahora vamos aquí a destornillar su seguro de aquí, dejar a un lado para no confundir los pernos, es muy importante. Ahora procedemos con mucho cuidado a retirar. Aquí ya la tenemos, como les dije antes, esta es una placa de video o tarjeta de video, como algunos la llaman, ¿no? Esta es de un gigabyte. Está aquí. Dejamos por un lado. Y aquí ya podemos ver algunos componentes. Por ejemplo, tenemos nuestros PCI, puertos PCI. Ahora vamos a retirar los cables SATA de nuestra placa, porque al final tenemos que hacer mantenimiento y vamos a dejar toda la placa limpia, ¿no? Como les dije, aquí podemos ver los chipsets. Aquí están, por ejemplo, los chipsets o los puentes, como así se llama. Ojo que esto que estamos haciendo es muy importante. ¿Por qué? Porque el mantenimiento, ya no solo para las computadoras, sino para todo equipo en general, es muy importante. Por ejemplo, para las computadoras tenemos lo que es el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. El preventivo es aquel que se hace antes de que ocurra la falla. Por eso nos dice que es preventivo, ¿no? Para prevenir cualquier falla. Y el correctivo es cuando ya hemos detectado la falla y vamos a corregir, ¿no? Por ejemplo, en el preventivo, claro, porque podemos hacer mantenimiento al software y en este caso al hardware, ¿no? Ya vamos a ver más adelante en lo que se refiere al software. En este caso vamos a hablar un poco sobre lo que es el hardware, ¿no? En este caso el mantenimiento preventivo, como les repito, es para prevenir, ¿no? Y para prevenir fallas obviamente tenemos que asegurarnos de que nuestros componentes
físicos funcionen bien. Y por eso tenemos que estar chequeándolos cada cierto tiempo, haciéndoles su limpieza respectiva. Sobre todo en los ventiladores, que es donde se acumula polvo y puede ocasionar algún daño a nuestros componentes, ¿no? Retiramos el último cable SATA. Una vez que ya tenemos, vamos a proceder a sacar los tornillos de la placa. Pero antes vamos a destornillar este disco, el disco duro, vamos a sacarlo. Porque puede ser que nos estorbe el momento de sacar la placa. Retiramos. Retiramos los pernos del disco duro. Y al final lo vamos a sacar, porque este modelo de este case es diferente, porque en la parte posterior del otro lado también tiene una tuerca, un perno, y por cuestiones de tiempo lo voy a dejar para después. En este caso vamos a concentrarnos un poco en la placa, ¿no? Vamos a sacar los tornillos de la placa. Aquí retiramos, aquí vemos el ventilador del microprocesador. Vemos que todavía está ahí con un poco de pasta porque le he hecho mantenimiento hace unas cuantas semanas, por eso la placa está un poco fresca todavía. Metemos con cuidado, seguro. Y aquí tenemos el microprocesador. En este caso es un Intel i3 de segunda generación. Bueno, a continuación ya está nuestra placa completamente ya vacía. De componentes, y vamos a proceder a sacarla, pero como les dije, tiene un pequeño seguro en la parte de atrás que también tenemos que retirar si queremos retirar la placa. Siempre hay que asegurarnos de que no haya ningún tornillo que pueda sujetar, que esté sujetando a la placa. Corroboramos que no hay, efectivamente no hay ninguno. Y ya tenemos
la placa retirada. Muy bien, bueno, en este caso, como ya les dije, tenía un perno por la parte posterior, le tuve que dar vuelta, pero finalmente ya salió el disco duro de 500 GB. Hay que tener mucho cuidado porque siempre hay diferentes tipos de gabinetes. Por ejemplo, este gabinete tenía seguros en la parte posterior del gabinete, en la parte posterior. Estaba sujetando algunos seguritos a la tarjeta madre, y también había un perno que estaba sujetando al disco duro, que es por lo cual no podíamos retirar, pero finalmente ya le di vuelta y lo pudimos retirar. Y finalmente ya nos quedarían unos cuantos componentes nada más. Ya también le hemos sacado la latita que va en la parte del costado. Finalmente solo nos quedaría sacar la lectora y la fuente de poder. Vamos a sacar primeramente la fuente de poder. Ya, en este caso, la fuente de poder tiene los pernos en la parte de atrás. Simplemente vamos a retirar los pernos para poder sacarlo. Y ya están los pernos retirados, y ahora vamos a proceder a sacarla con mucho cuidado. Vamos a proceder a sacar la fuente de poder para finalmente, con mucho cuidado, sacar nuestra fuente de poder. Aquí vemos también hay unos cables conectados. Estos cables se llaman, estos de aquí, los que tienen como 4 peditos, esos son Molex. Son para conectar otros dispositivos también. En este caso vamos a desenchufarlo porque queremos hacerle un mantenimiento a todo. Un poco. Ya está. Finalmente aquí tenemos la fuente de poder. Cabe resaltar que ya les dije que esto vino juntamente con el gabinete. No es muy recomendable tenerlo, pero bueno, por cuestiones económicas yo no podía comprarme en esos tiempos otra fuente, ¿no? Aquí está. Y finalmente ya tenemos toda nuestra PC desmontada. Ahora vamos a proceder a hacerle mantenimiento a cada componente. Vamos a proceder a hacer mantenimiento. Pero antes, perdón, faltaba sacarle la lectora. Vamos a sacarle la lectora. También hay que limpiarla por la parte de arriba, por los costados, porque también suele almacenar polvo. Y como ya les dije, el polvo puede causar muchos problemas. Y es mejor tratar de prevenir antes que lamentar. Vamos retirando los pernos. Me parece que también tiene pernos en la parte posterior de esta lectora. A ver, yo lo había destapado un poquito cuando lo saqué el disco duro. Efectivamente, aquí hay un perno más que sujeta a la lectora. Vamos a retirarlo.
Ya está, ya lo hemos retirado también el lector. Y finalmente ahora sí tenemos todos nuestros componentes de nuestra computadora afuera. Ahora sí vamos a proceder a hacer mantenimiento a cada uno de ellos. Muy bien, ahora vamos a proceder a hacerle mantenimiento a nuestra fuente de poder primeramente. Vamos a proceder a destornillarlo de una manera bien rápida. Ya tenemos los pernos retirados. Sacamos la tapita y ahí podemos observar nuestra fuente de poder. Que vamos a proceder a limpiarlo. Proceder a limpiarlo con nuestra brocha un poco. Porque suele almacenar siempre polvo. Y por eso está el ventilador. Vamos a sacar el ventilador un momento para poder echarle aceite. Vamos a echarle un poco de aceite para que lubrique bien los componentes del ventilador. Con mucho cuidado retiramos el ventilador. Efectivamente vemos que ha almacenado un poco de polvo. Y vamos a limpiar con nuestra brocha a limpiarlo un poco. Y también vamos a proceder a echarle un poquito de aceite también. Le tiramos el sticker y le echamos unas gotitas de aceite para que pueda lubricar bien. Porque queremos que ventile bien, porque si no ventila bien no nos va a servir para nada. Y obviamente estaríamos exponiendo a un riesgo a nuestra fuente de poder. Ya está. Le echamos aceite para que pueda lubricar bien. Allí está. Y obviamente como el sticker era nuevo y no lo hemos retirado, ha quedado un poquito flojo, así que con ayuda de una cinta aislante negra vamos a fijarlo un poco, porque no se ve bien que esté así. Y también para cuestiones de seguridad vamos a ponerle cinta. Ya un poquito de cinta y lo colocamos ahí. Ya está. Una vez que ya le colocamos la cinta, lo volvemos a colocar en su posición original. Obviamente que ya lo hemos limpiado también con la ducha, no tenía mucho polvo, como les dije ya le había hecho mantenimiento hace unas semanas y esta PC casi no suelo usarla mucho, ¿no? Vamos a proceder a tapar nuevamente, a atornillar el ventilador.
Ya está, hemos hecho mantenimiento al ventilador, le hemos limpiado un poco con la brocha y le hemos echado aceite a los componentes para que pueda lubricar con más facilidad. Un último brochazo para limpiar el polvo que quedaba todavía y finalmente procedemos a taparlo nuevamente. Con mucho cuidado tenemos que ver que encaje bien. Ya encajó bien y ahora vamos a atornillarlo. Y ya está. Hemos terminado de hacerle mantenimiento a la fuente de poda. Muy bien, ahora vamos a proceder a los siguientes componentes, hacerle mantenimiento a las memorias RAM, en este caso las dos memorias. En este caso podemos limpiarlas usando un borrador de color azul, como hemos visto en clase, ¿no? Le pasamos ligeramente le pasamos de esa manera. De igual forma hacemos con la otra memoria RAM. Muy bien, y eso es todo. Podríamos limpiarlas también aquí, porque está un poco sucio, ¿no? Con un poco de alcohol quizás. Bueno, eso es en cuanto a las memorias RAM. En este caso son dos memorias RAM de 2 GB cada uno, DDR3, ¿no? De esa manera se hace el mantenimiento con el borrador, porque para limpiar los pines que tiene ahí abajo, ¿no? Muy bien, eso es en cuanto a las memorias RAM. Muy bien, ahora vamos a hacer el mantenimiento a nuestra tarjeta de video. Ahora, podemos limpiarla también, la suciedad con la parte de arriba con una brocha, ¿no? por el polvo, ¿no? Y también en la parte de aquí los pines también con ayuda de nuestro borrador azul. Y ahora en cuanto una pasada más, en cuanto ahora a nuestro ventilador, en este caso este modelo tiene tornillos que sujetan el ventilador. Vamos a retirarlos rápidamente. Y vamos a sacarle su flex, ¿no? Bueno, su conector que está aquí. Para poder limpiarlo de una mejor manera. Lo vemos. Esto también lo limpiamos con una brochita. Sacamos los tornillos correctamente. No alcancé a sacarlos, disculpen. Aquí en el ventilador hemos visto que está bien con polvo. Vamos a limpiarlos con una brocha.
Ya queda limpio. Volvemos, bueno, en la parte de acá también podemos limpiarlo con un poco de papel. Queda un poco allí. Y lo limpiamos con la brocha ahí, en los lugares que no había alcanzado anteriormente porque el ventilador estaba tapando. Eso es todo. Ahora simplemente volvemos a conectar. Y de esta manera le hemos hecho mantenimiento a la tarjeta de video. Bueno, aquí tenemos la lectora y tenemos el disco duro. Simplemente le vamos a limpiar, pasar una brocha por encima, aquí con mucho cuidado de no tocar los circuitos, siempre teniendo con cuidado. Y aquí también, no vamos a desarmarlo en esta ocasión, simplemente le pasamos con la brocha. Y ya está, eso es todo en cuanto a estos dos componentes. Bueno, finalmente, ya llegando ya casi para terminar, aquí está el ventilador del procesador. Aquí tiene como dos ganchitos, también lo retiramos para poder, con mucho cuidado, porque esta presión lo retiramos. Ya está. Y obviamente aquí todavía está con un poco de pasta, ¿no? Vamos a limpiar un poco. Vamos a limpiarlo un poco antes de echarle nueva pasta al procesador, ¿no? Lo limpiamos con la brocha también. Ahora a los ventiladores también. Y esto. Y ahora simplemente lo volvemos a armar. Ya está. Y eso es todo para el ventilador. Aquí tenemos nuestra tarjeta madre, nuestra placa madre. Y ya casi para el final, vemos aquí se inserta el procesador, las ranuras de la RAM, los PCI y los demás componentes, ¿no? Caso su panel frontal. Aquí, para esto simplemente vamos a, con mucho cuidado, el polvo, retirarlo con brocha. También se podría limpiar con alcohol, con más cuidado, ¿no? En este caso. Pero en este caso solo lo voy a limpiar con brocha. Como les dije, ya está limpio porque ya lo había hecho antes, unas semanas antes, ¿no? Y eso es todo. Como lo repito, se puede haber limpiado con alcohol también. Bien, ahora aquí tenemos la limpieza y el mantenimiento del procesador. Aquí lo tenemos, como podemos observar, aún tiene pasta antigua que hemos colocado. Procedemos a limpiarla con mucho cuidado, para lo cual podemos limpiarlo con un paño que tengamos, o en este caso yo voy a limpiarlo con un papel higiénico. En este caso tienen que limpiarlo bien, que no quede ningún residuo de la pasta antigua, porque vamos a ponerle pasta nueva.
vemos muy bien que no quede nada y limpiarla muy bien, siempre teniendo en cuenta que debemos agarrarlo con mucho cuidado porque es un componente de suma importancia y también es muy delicado. Allí lo tenemos ya completamente limpio. Ahora vamos a proceder a colocar el procesador. Debemos tener en cuenta siempre las muescas que tiene al momento de colocarlo. En este caso va en esa posición como lo estoy colocando, ya me fijé en las muescas y con mucho cuidado el procesador va a ingresar solo. No hay que hacerle mucha presión, simplemente solo hay que tratar de colocarlo bien. De esta manera, bueno, ha entrado un poquito de costado, simplemente lo acomodamos y después vamos a ponerle su seguro, con mucho cuidado también, tratando de no presionarlo muy fuerte. Ahora que ya lo tenemos colocado, listo y colocado, vamos a proceder a lo que es colocar la pasta térmica, lo cual le va a ayudar al procesador que pueda refrigerarse de mejor manera. Ya posteriormente vamos a colocar el ventilador. Bueno, ahora vamos a ir preparando la pasta. En este caso yo lo tengo mediante una jeringa, como pueden observar. Hay algunos que lo tienen también en un pomo, no hay problema, lo pueden colocar también. En este caso yo, como ya les dije, lo voy a colocar con la jeringa. Tratamos de colocarlo en el centro solo un poco, lo suficiente, ya que al momento de colocar el ventilador, este va a ser el trabajo de esparcirlo por todo el procesador. Aquí tenemos el ventilador, tenemos ya hecho mantenimiento también. Ahora vamos a proceder a colocarlo. Debemos tener en cuenta la posición también de su cable, también para colocarlo con mayor comodidad. Antes de colocarlo también debemos fijarnos en sus patitas que estén sueltas, para que puedan entrar fijamente. Después procedemos a presionar con suavidad y vamos a escuchar un pequeño ruido que nos van a indicar que se ha colocado satisfactoriamente. Allí un poquito está costando, pero ya lo presionamos y ya está colocado. Ahora terminamos de colocar el ventilador conectándolo a nuestra placa con cuidado de ver la posición correcta. Y ahora colocamos las memorias RAM intercaladas. Una y dos. Y ahora esta placa vamos a proceder a ya insertarla en el CPU junto con los demás componentes. Bien, ahora procedemos a instalar los componentes de la placa, de todo el gabinete. Primero comenzamos con la fuente de poder. Vamos a atornillarlo. Ahora vamos a instalar nuestra motherboard, nuestra placa madre, pero antes tenemos que instalar su latita. Debemos ponerla antes de poner ya una vez colocada nuestra latita. Ahora con mucho cuidado vamos a poner nuestra placa madre.
Aseguramos que entren los seguros. Ya está. Ahora procederemos a atornillar. Y de esta manera hemos colocado nuestra placa madre. Bien, ahora procedemos a colocar nuestra tarjeta de video. Con mucho cuidado. Así, de esa manera. Ahora colocamos su tuerca del costado. Muy bien, ahora conectamos algunos conectores de la placa, por ejemplo, el Molex acá del ventilador. Ya está, ahora la alimentación para el procesador. Ahora los del panel frontal. Ahora primero el audio, siempre guiándonos de las muesquitas, de las muescas. Audio. Ahora USB. Nuevamente guiándonos de las muescas. Ahora el panel frontal. Ya está. De esa manera hemos colocado la alimentación para el procesador y los cables del audio, USB y del panel frontal. Bien, ahora vamos a poner el disco duro. Con mucho cuidado, fijándonos de la posición también. Recordemos que tienen tanto el disco duro como la lectora en este modelo de gabinete tienen un tornillo en la parte de atrás, que al final lo vamos a colocar. En el disco duro colocamos su cable. Fijándonos siempre en la L, como una L tiene que ir.
Listo. Y de igual manera le colocamos también al disco su cable SATA. Y de esa manera hemos colocado el disco duro. Ahora finalmente vamos a colocar la lectora. Debemos verificar que siempre que la lectora esté al nivel de en el gabinete por la parte frontal, que no esté muy salido, tiene que estar más o menos nivelado. Bien. Ahora lo aseguramos la lectora. Una vez que lo hemos asegurado, vamos a colocarle sus cables. Los cables, tanto su cable de energía que va de la fuente, que es este de aquí, y su cable SATA, que es el de datos, es este de aquí, su cable SATA. Y listo. Se nos había olvidado instalar también el cable de 24 pines, el ATX, el conector ATX, que es el que alimenta a nuestra placa madre. Vamos a conectarlo siempre guiándonos de aquí, de la muesca de que tiene aquí, de como el ganchito. Nos guiamos de eso y lo colocamos. Y eso es todo. Ya están conectados todos los cables y los componentes de la computadora. Bueno, y nos queda hacer una gestión de cables, ¿no? Para que no se vea muy desordenada. Por ejemplo, acá ya le hemos dado una vuelta. Y aquí también le pasamos una vuelta para que no sea muy ajustado los componentes. Y de esta manera ya hemos instalado todos los componentes nuevamente. Ya lo único que resta es taparlo tanto por la parte de atrás como la parte de acá adelante. Bien, finalmente ya hemos tapado la parte posterior, pero antes de taparla aquí vamos a hacer la prueba de ver si ya una vez ensamblado todo
ensamblado todos los componentes, se enciende la computadora. Vamos a hacer la prueba. Como vemos, el equipo enciende sin ningún inconveniente. Y bueno, eso ha sido el ensamblaje y mantenimiento de una computadora en todo lo que es en la parte del hardware. A continuación vamos a hacer todo el formateo y configuraciones del software y lo vamos a ver a continuación. Gracias.